la otra pregunta sería si no piensa que también puede ser una estrategia del gobierno. La verdad es que quisiera no pensar eso, por supuesto. Primera cuestión, nosotros dejamos a salvo cuánto nos preocupa el tema, porque está en juego la salud de una persona y de la presidenta desde el punto de vista humano naturalmente, pero la verdad mi respuesta tiene más que ver con el orden o la cuestión institucional. Y la preocupación institucional en dos sentidos. El primero es que la presidenta ha ejercido el gobierno de manera tan monolítica. Hay que fijarse que estamos en un gobierno que no tiene reuniones de gabinete. Los ministros de este gobierno se enteran de decisiones que hacen a sus áreas cuando los medios lo anuncian, la verdad. La presidenta no tiene diálogo con sus ministros. Ella ha tomado claramente y de manera muy personal todas las decisiones, incluso las de materia económica. Sobre todo, nosotros venimos planteando, estamos sin plan económico, sin estrategia económica, sin equipo económico, dependiendo de un ministro que dice que se quiere ir cuando le hablan de la inflación y de un energúmeno que cree que la economía se maneja apretando empresarios, ¿no? Entonces, la situación es muy complicada porque cuando falta esa persona que tomó ella tan personalmente todas las decisiones, en manos de quién estamos, porque no se ve de ninguna manera nadie en capacidad de reemplazar a la presidenta en la toma de decisiones. ¿Quiénes son los que van a decidir? Sobre todo que estamos en un mes muy complicado, no solo por lo electoral, sino por la cantidad de situaciones de conflicto que la Argentina está teniendo, sin ir más lejos, lo que tiene que ver con el fallo de los Holdau en Estados Unidos, lo que tiene que ver con el conflicto con Uruguay y todo lo que tiene que ver con la economía. Entonces, eso desde el punto de vista institucional realmente nos preocupa. Y la otra preocupación institucional es que la Argentina queda en manos de Vudú, la verdad. Eso es una cuestión de extrema preocupación porque Vudú es una persona hoy débil desde el punto de vista político, pero es una persona investigada por la justicia por delitos, la verdad. Una persona que no ha podido demostrar la legitimidad de su patrimonio, por supuesto porque no es legítimo el patrimonio que tiene. Un hombre que vive en un departamento de la misma empresa a la que benefició siendo ministro de Economía y que en un departamento de su propiedad vive el empresario beneficiado. La verdad que es una cosa inconcebible, jamás explicada, aun cuando lo que sí pudieron hacer fue correr del medio al juez, al fiscal y al procurador general que habían decidido investigar, se los llevaron puestos a todos y hoy la causa está planchada. Pero es una situación gravísima, de extrema gravedad, que este hombre pueda ser el que maneje las decisiones en el país. Más allá de que hoy la noticia aparece que la presidenta no pediría la licencia, aun cuando su estado de salud amerita que realmente esté pidiendo la licencia y teniendo el descanso. Eso quiere decir que ni ellos mismos tienen confianza para dejar el país en manos de Vudú. Respecto de la estrategia electoral, de la campaña electoral, a nosotros no nos modifica absolutamente nada. Al Frente para la Victoria, lógicamente que le va a modificar, porque una presidenta que también era ella en gran medida la jefa de la campaña, y la campaña no era la que hacía Insaurralde, sino todos los actos oficiales que protagonizaba la presidenta, me imagino que a ellos se les complica. Pero insisto que la mayor preocupación en este momento tiene que ver con esas dos cuestiones institucionales. En declaraciones en otro medio, en un medio el fin de semana, dijo que Massa y de Narváez eran funcionales al gobierno. ¿Desde un punto indirecto o cree que es directamente intencional? En realidad lo que dije el fin de semana fue porque nosotros tuvimos una reunión en el interior, con una reunión regional, digamos, donde recibimos mucha información de lo que está pasando en distintos distritos. Una tiene que ver con esto, que es cómo los concejales que están, digamos, en los consejos deliberantes, sea representando a Massa o a de Narváez, votan siempre con el kirchnerismo, o cuando los que gobiernan son los de Massa, los kirchneristas también son funcionales a ellos. Esto es lo que demuestra una vez más que en términos de gestión, de defenderse, de reunificación del proyecto de justicialismo, todos terminan siendo exactamente lo mismo. Y lo otro es que lo planteé también por lo que es la práctica política, recién en Mercedes nos han dicho exactamente lo mismo, que es la práctica prebendaria y clientelar, perversa, de utilización de las necesidades de los sectores más pobres, donde cuando gobiernan son los Frente para la Victoria o son los del Frente Renovador, los comportamientos son exactamente iguales. Es utilizar las necesidades de los más pobres para ponerlas al servicio de los proyectos de poder de los que gobiernan. Con una cuestión que nosotros lo denunciamos concretamente, que es el clientelismo con los recursos
recursos públicos. Nos han denunciado en muchos lugares la bajada de los camiones de desarrollo social haciendo repartos cuando el intendente es de Massa, van y reparten los unidos y organizados en los locales de ellos, y Massa, que critica ese comportamiento, sale a los pueblos donde gobiernan los masistas, inaugura obras y reparte becas, la verdad. Es una cosa inconcebible, pero es exactamente la misma práctica que hacen unos y que hacen otros de la misma manera. ¿Qué expectativas tienen ustedes del resultado de la elección como para cambiar el escenario parlamentario? ¿Qué expectativas se están fijando? Sí, en realidad ese creo que es el objetivo estratégico, que es recuperar para el Congreso un funcionamiento más equilibrado. Todos sabemos que durante estos 2 años, en realidad la mayoría automática, yo le identifico a veces la mayoría automática de levantamanos, ha sido mortal para el funcionamiento del Congreso, porque en realidad nadie puede plantear el debate de ningún proyecto que no sea los que le interesan a la presidenta, como le interesan, con un agravante que se ha visto ahora que no se había visto antes, que han anulado prácticamente el reglamento de funcionamiento de la Cámara. Los proyectos entran, los dictaminan y los sacan, no hay plazos reglamentarios, y no se ha funcionado ni siquiera con el régimen de sesiones ordinarias, sino solamente con sesiones especiales, porque eso es lo que impide que ingresen otros proyectos y solamente se tratan los proyectos que a ellos les conviene. Lo que pasó con el presupuesto hace poquitos días atrás no tiene antecedentes en el Congreso, porque siempre el presupuesto ingresaba en septiembre, se aprobaba en noviembre. Durante 2 meses desfilaban los funcionarios, ministros, secretarios, los rectores de las universidades, los directores de los organismos, a justificar por qué piden los recursos. Y en realidad durante esos 2 meses se arman los debates, se forman las opiniones. Ahora el presupuesto ingresó, se dictaminó y salió a través de sin reglamento, por supuesto sin plazos reglamentarios, me refiero en sesión especial, cosa que no había ocurrido nunca, jamás, sosteniendo además el tema de la emergencia económica, que es otra gran vergüenza. Me cuentan que la Argentina crece, un montón de cosas, y siguen pidiendo la emergencia económica. Yo el otro día decía medio en chiste, el único caso de fiesta con emergencia, pues ellos nos cuentan que es toda una fiesta, dice la presidenta, fiesta con emergencia eran los pasajeros del Titanic bailando en la cubierta mientras estaba en estado de emergencia. El problema es que el barco se hundió, que es lo que está pasando con esto también. Entonces hay que tratar que el Congreso recupere equilibrio, por lo menos para que estén obligados a negociar cosas, a discutir en un marco, digamos, de consenso, a la necesidad de construir consensos. Pero de todos modos quiero ser cauta en este sentido respecto a que nuestra expectativa es moderada, porque si no se empieza a instalar en la gente la idea de que todo cambia a partir de diciembre. Esto no es así, primero porque ellos van a reemplazar su peor elección, entonces el número no va a tener tanta variante, y la otra cuestión es que la presidenta mantiene su poder constitucional de veto, porque nos pasó en el 2009 que entre algunas leyes que salieron en diputados no terminaban siendo aprobadas en el Senado, con la del 82% móvil que sale como ley aprobada en las 2 cámaras, la presidenta la veta. Sí, una aclaración en este punto, porque nosotros estamos viendo, y por eso el tratamiento del presupuesto se hizo ahora tan apurado, que el Frente para la Victoria va perdiendo diputados todos los días. Nosotros lo venimos viendo, bueno, en la provincia, los legisladores pueden decirlo también, se empezó a ver en la provincia y ahora se empieza a ver en el Congreso. El paso que hace, yo contaba el otro día que me pareció un día que estábamos en La Plata y nos contaban cómo se iban pasando minuto a minuto, yo decía, como el minuto a minuto del rating, porque nos contaban, a esta hora se está pasando este diputado, a esta hora se está pasando el otro diputado. El problema es que el libro de pases se abra, pero cuando el libro de pases cierre, los mismos que estaban de acá, los mismos están del otro lado. El barco se hunde, entonces los que están atrás de un cartel que dice Frente para la Victoria, le dan vuelta al cartel, le ponen Frente Renovador, pero atrás del cartel son los mismos los que están, ¿no? Eso está pasando en el Congreso. Entonces hay que tener mucho cuidado en la fantasía de que pueda haber una nueva mayoría conformada con los mismos, porque todo eso son los que se dan vuelta como un panqueque en la primera de cambio, ¿no? ¿Cuáles son las expectativas que tiene en cuanto a las políticas que puede llegar a proponer para aquel sector de la sociedad que tiene miedo de que el kirchnerismo se vaya porque tenían algún tipo de subsidio o algún tipo de ayuda o algún tipo de mejora y tal vez justamente está buscando una opción que contemple algunas mejoras pero que no quite todo, digamos, de raíz?
En realidad nosotros venimos planteando desde hace tiempo que hay que producir cambios muy fuertes en la política económica y hay que salir de una economía que solamente ha generado subsidios hacia una economía más dinámica que promueva la producción y el empleo. Ahora, ¿cómo se sale de eso? Obviamente que de manera gradual, y lo primero que hay que hacer es sacar los subsidios a los sectores más concentrados de la economía y a los sectores sociales privilegiados. Ahora, me parece que acá hay cosas que caen como de Maduro. En el año 2009, cuando el gobierno pierde la elección, ustedes se acordarán que anuncian esa gran parodia que era la quita de los subsidios a la energía eléctrica. Hasta la presidenta hizo la parodia de llenar una declaración jurada que era la renuncia al subsidio a la energía eléctrica, y muchos se prendieron en eso, hicieron toda una campaña de eso y quedó en la nada. Jamás le quitaron el subsidio a la energía que reciben los vecinos de la capital federal de los sectores sociales más altos. Entonces no hay ninguna duda que hay tranquilamente algunas medidas en materia económica que, teniendo voluntad política, se pueden tomar rápidamente sin afectar los subsidios que reciben los sectores más pobres. Me refiero concretamente a los planes sociales, a los planes asistenciales. Todo eso debe mantenerse, pero también es cierto que eso debe ir acompañando una política económica que vaya alternando con la promoción de la producción y fundamentalmente generando empleo, que no es tan complicado en un país como el nuestro, la verdad. Nosotros tenemos muy buenas condiciones, recién Marina lo decía muy bien. El problema es que la década ha sido ganada para los funcionarios cuando uno mira las casas donde viven, los departamentos de Puerto Madero. Para el resto ha sido una década desperdiciada en buenas oportunidades en realidad, y eso es lo que nosotros planteamos. Con pocas medidas tranquilamente se podría. Ahora, cuando uno mira la ejecución del presupuesto, para tomar un ejemplo solamente, en los 7 primeros meses de este año se ha destinado más recursos al subsidio a la energía eléctrica, a las grandes empresas de capitales concentrados y extranjeros, que a todos los programas sociales, incluidos los que son trabajadores activos y las asignaciones universales, por ejemplo. Se ha destinado más plata a Aerolíneas Argentinas que a todo el Ministerio de Industria. Se ha destinado 5 veces más recursos a financiar el déficit de Aerolínea, que lo usa el 3% de la gente en los sectores sociales más altos, que a todo el Ministerio de Agricultura. Cuando uno entiende por qué hay otros países que nos han superado a nosotros en su capacidad productiva, sobre todo aprovechando la riqueza de la tierra, que es lo que la Argentina tiene que ver, entre otras cosas, con las políticas públicas, las políticas de Estado y los recursos que el Estado destina, obviamente para promover la industria o la agricultura, por ejemplo. En cambio, nosotros destinamos ese dinero a resolver el problema del déficit de Aerolíneas. Y el tema energético, sobre ¿qué haría, por ejemplo, con Vaca Muerta? En realidad, lo que no haría es lo que están haciendo. Me parece que lo más grave es lo que están haciendo, y esto implica, a mi juicio, una de las claudicaciones políticas, ideológicas más grandes del kirchnerismo, ¿no? La última etapa del kirchnerismo yo creo que ha sido mortal, porque terminaron arriando todas sus viejas banderas, ¿no? Ni que hablar el discurso de la baja de la edad de punibilidad de los menores, ni que hablar la promoción de Milani como jefe del ejército, la verdad. En ese mismo contexto fijo el acuerdo con Chevron. Un acuerdo que a esta altura es absolutamente secreto, por supuesto, pero que implica una claudicación enorme en la defensa de nuestros recursos naturales, pero sobre todo de la salud de las personas, porque eso implica un método de exploración no convencional, que es el fracking, obviamente, que es muy promocionado en los Estados Unidos, que otros países ya lo han prohibido directamente y que es terrible para el futuro de la Argentina. Entonces, lo que sabemos perfectamente es que no se puede hacer eso, y sin embargo, esta década perdida en oportunidades ha significado que nada se ha invertido para explorar, por ejemplo, energías alternativas. Nuestro país tiene un enorme potencial en la posibilidad de generar energías alternativas a partir de los biocombustibles, a partir de condiciones climáticas y demás, y de todo esto nada se ha hecho. Nosotros creemos que es necesario alentar las inversiones extranjeras, pero no se hacen ni con cláusulas secretas ni con concesiones como la que se está haciendo. La posibilidad de atraer inversiones es con marcos institucionales, con reglas de juego. Vienen a invertir a la Argentina los que creen en la Argentina, cuando la Argentina sea un país confiable, entre otras cosas, porque la gente sabe que no le cambian las reglas de un día para el otro, ¿no? Sobre el futuro se habla del 2015.
¿qué tipo de candidatura va a ofrecer el Frente Progresista? ¿Se va a ver una interna muy grande? Eso es lo que se está pensando, porque son muchos los candidatos que hoy, muchas las fuerzas que lo habitan, y por el otro lado se ve que justamente, bueno, Massa, Scioli son los que más despuntan, o tal vez Macri, despuntan como posibles candidatos, sea dentro de un Frente Renovador, pero generalmente justicialista. Un poco decía recién, todos esos tienen antes que resolver internamente cuál va a ser el istmo que van a llevar, ¿no? Me parece que todo eso está dentro de un mismo paquete. Y además, cuando uno ve lo de Massa es de una enorme debilidad el armado de su lista. Armó su lista convocando un casting de famosos, lo tuvo que presentar el primer día que se juntaron porque ni se conocían, nadie sabe lo que piensa uno del otro. No se puede hacer política sonriendo todo el mundo, diciendo a la gente lo que quiere escuchar, con una figurita que termina armando el rompecabezas de la lista. Eso demuestra que no hay liderazgo, que no hay dirigentes. Nuestro mayor capital es ese. Tenemos una cantidad de liderazgos que vienen con experiencia de gestión, gente comprobada, fundamentalmente con conductas ejemplares, la verdad. Y me parece que ese es el gran capital nuestro. ¿Cómo se va a resolver? Hay dos mecanismos. Uno es el acuerdo de las fuerzas que integramos, el otro es el que la ley hoy impone como obligatorio, que es ir a para una interna abierta. Ahora, no hay ninguna duda, eso me refería antes cuando decía el mayor valor nuestro es sostener esta unidad. Después decidimos cómo dirimimos las candidaturas. Cada uno de nosotros tiene su corazón seguramente, pero todos somos conscientes que necesitamos preservar esa unidad. Porque en realidad estoy absolutamente convencida que de nuestra unidad depende en gran medida la alternativa que pueda gobernar la Argentina del 2015 frente a lo que es el agotamiento del proyecto de los sismos. O sea que no se va a dividir el peronismo dentro de estos nombres, sino que usted cree que van a ir todos juntos. Puede ser que se dividan, puede ser, la verdad que yo no podría decir hoy. A mí me parece que no hay alternativa posible cuando uno mira dentro de esos nombres. ¿Ustedes me pueden decir alguna diferencia entre Macri, Massa y Scioli? La verdad, ninguna diferencia, pues son demasiado parecidos entre ellos, su propia composición social, política, ideológica, su estilo. Creo que deben comprar los trajes en la misma sastrería, me parece, ¿no? Por eso hace falta un proyecto claramente diferenciador. En la política económica